Cuando quieran. Para entender lo que estábamos haciendo en la década de los 60 y los 70 y a principios de los 80, es necesario entender la lucha por la independencia de Puerto Rico, primero que nada. Para los que estábamos en la diáspora, los 5 héroes nacionales estaban presos, y una de las cosas que pasan en este mundo que son interesantes es que había un señor nacionalista en la ciudad de Chicago y venía donde nosotros estábamos jangueando en una esquina, hablando de la independencia, hablando de Puerto Rico, pero que no teníamos mucho conocimiento. Y este señor nos dice un día que si queríamos ir a su casa a escuchar unas grabaciones que él tenía de nacionalistas. Y decidimos, éramos 3 o 4, decidimos ir a su casa y escucharlo. Y estamos ahí hablando y escuchando, y de momento sale una voz femenina que dice: yo vine a Washington no a matar a nadie, sino a dar mi vida por Puerto Rico. Y esa era la voz de Lolita Lebrón. Yo hacía poco que había regresado de Vietnam, con toda una mentalidad todavía bastante en esa cuestión de averiguar la razón de ser de esa guerra, averiguar por qué Estados Unidos había invadido y había ocupado militarmente a Vietnam, y de esa participación mía en esa guerra. Y a través de los estudios, a través de la lectura, y también que había ya un movimiento antiguerra dentro de Estados Unidos que era bastante fuerte, bastante articulado, y ahí es que comienzo más o menos a pensar en qué es lo que tenemos que hacer los puertorriqueños dentro de Estados Unidos. Y lo primero para mí era el trabajo comunitario. Y comencé a trabajar en la comunidad puertorriqueña, bregando con los problemas que la gente identificaba y organizando poco a poco a la comunidad. Al principio se me dijo por puertorriqueños que los puertorriqueños no se podían organizar, que la comunidad no era una que tenía interés en organizarse, en luchar, y era una comunidad que la habían convertido en una comunidad invisible, sin voz y bien marginada. Pero sabiendo bien, habiendo vivido yo ya en esa comunidad por unos 10 años, yo creía que estaban equivocados ellos, y comencé a organizar poco a poco. Y organizando poco a poco, pues la comunidad fue despertando poco a poco, y ahí comenzamos también a hacer trabajo en favor de la excarcelación de nuestros 5 héroes nacionales. Lolita fue una inspiración grande desde el principio. Poco a poco los 5 se convierten en esa fuente de inspiración para muchos y muchas de nosotros, y vamos más o menos trabajando en la campaña de su excarcelación. Poco a poco vamos integrándonos más en el independentismo, estudiando y aprendiendo más de lo que estaba pasando en Puerto Rico, aprendiendo de nuestra historia, y para ser efectivo miramos lo que estaba pasando dentro de Estados Unidos con la izquierda. Y estamos viendo los ataques en contra de las Panteras Negras, como la decisión del gobierno de Estados Unidos de destruir toda lucha que amenazara la nación. Y
enfocaron mucho sus energías en destruir a las Panteras Negras y a todos los movimientos africanoamericanos que ellos entendían podían transformarse en movimientos fuertes, porque ya era obvio para ellos que sí se estaban convirtiendo en movimientos fuertes. Yo tuve la dicha de poder haber visto a Fred Hampton, que apenas tenía 22 años cuando yo lo vi por primera vez, y dando un discurso en el Civic Center en la ciudad de Chicago, y había quizás 30,000 personas, la mayoría de ellos estadounidenses, norteamericanos, y aplaudiendo, él lo estaba conmoviendo, lo estaba moviendo hacia una visión, hablando de lo malo que era el racismo, de lo que estaba pasando dentro de Estados Unidos, lo que estaba pasando en Chicago con la policía, con el FBI, los ataques que estaban sufriendo. Y el 5 de diciembre de 1969 ya es cuando lo asesinan, y entonces vemos ese acto tan cruel y porque es un asesinato del Estado. Muchas personas no hablan de la violencia del Estado, pero eso fue violencia del Estado. Y pues son dos compañeros que asesinan esa noche, y poco a poco pues se va desintegrando las Panteras Negras, van cayendo porque los ataques no están en condiciones para sobrevivirlos, y son ataques y ataques y ataques y ataques a través de toda la nación. Viendo eso, pues cómo nosotros podíamos ser efectivos, y poco a poco fuimos moviéndonos hacia no ser tan visibles, no ser personas que íbamos a perder nuestras vidas quizá, a perder el trabajo que estábamos haciendo, a perder las cositas que habíamos conseguido a través de luchas, ya fuese en las universidades, ya fuese en las comunidades, por ejemplo, nosotros dimos una lucha larga para parar la discriminación en la industria de construcción, dimos una lucha larga para parar la discriminación de la compañía de teléfono, y forzamos a las 3 corporaciones que eran corporaciones de servicios, incluyendo la telefónica, la de energía eléctrica, y que verdaderamente respondieran a las necesidades de nuestro pueblo, y que crearan trabajo para nuestras comunidades. Y lo hicimos no solamente con la cuestión de puertorriqueños, sino para todos los latinos, todas las latinas, porque nosotros, la lucha nuestra, sí enfatizamos mucho la comunidad latina, porque queríamos esa solidaridad, y poco a poco la fuimos logrando, trabajando especialmente con los chicanos mexicanos. Y a medida que van pasando los años, pues vamos moviéndonos, radicalizándonos un poquito más. Y se llega el momento que tenemos que pasar al clandestinaje, porque pasa un accidente o pasa algo que para lo que no estábamos preparados, y 4 de nosotros, 2 mujeres y dos hombres, tuvimos que pasar al clandestinaje. Eso en 1976. 1980, el 4 de abril, capturan a 11 compañeros y compañeras, y el 29 de mayo del 81 me capturan a mí. Los cargos que nos dan a todos los que fuimos capturados fue conspiración sediciosa para derrocar el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico por el uso de la fuerza. Para mí es algo interesante, porque la lucha nuestra tenía un carácter bastante interesante. Muchas personas no vieron, por ejemplo, la Texaco, que estaba haciendo barbaridades en Ecuador. Y si nosotros llevábamos a cabo un ataque en contra de la Texaco, que iba más allá
de nuestras comunidades, más allá de nuestros barrios, más allá de nuestra patria, que también estábamos bregando con luchas que eran de nuestros pueblos hermanos. También fuimos bien solidarios con los palestinos, siempre, siempre, siempre. También fuimos bastante solidarios con los iraníes que estaban en contra del Shah. Así que eran luchas que se daban y que estábamos bregando en una forma bastante solidaria, y que pues estamos presos, ya hay un cambio, ¿no? Se van dando cambios. Todos nosotros que fuimos capturados, habíamos tomado la posición de no reconocer la jurisdicción del gobierno estadounidense sobre nosotros y nosotras. Y fuimos firmes. El gobierno estadounidense había cometido crímenes de lesa humanidad, había invadido y había ocupado militarmente a Puerto Rico, y no lo hicieron sin fuego y sin armas. En el juicio mío, el juez, el día que me sentenció, me dijo que yo había mentido cuando yo había dicho que Estados Unidos nunca atacó a Puerto Rico, porque él no había encontrado ninguna evidencia. Y mi respuesta fue que había evidencia, y que esa evidencia la tenía el Congreso, la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y que él podía conseguirla con relativa facilidad. Y que yo, pues, llegamos a un punto donde llamarme a mí mentiroso, pues yo ya tenía que responder, y respondí que quizás donde estaba la mentira era en el gobierno estadounidense, incluyéndolo a él. La cuestión es que los juicios fueron juicios bien sucios. Nosotros nos defendimos, ellos podían poner y decir lo que a ellos se les antojara, y lo hicieron, y sin embargo no podían decir fulano, sutano o fulana y sutana hicieron esto. Se nos acusan de cosas, y nadie puede decir, bueno, este o aquella persona fue el que cometió esta o aquella actividad, o fue el que llevó a cabo este operativo. Sin embargo, la criminalización nuestra es bien acelerada y es bien grande, y la idea en sí era destruirnos, ¿no? No era una cuestión de meternos presos solamente, sino acabar con nuestras vidas. Era bastante fuerte. Por ejemplo, en mi caso, yo estuve 12 años, 4 meses, sometido a un régimen de privación sensorial, donde se me negaba acceso a aire fresco, acceso a la naturaleza. Los seres humanos hemos evolucionado alrededor de colores, la belleza de los árboles, los colores de las flores, el olor. También hemos evolucionado viendo esa separación de día y noche, donde la oscuridad es cuando nosotros descansamos, y automáticamente hemos evolucionado así. Y todos esos años, pues, esos cambios me negaban a mí acceso a las cosas con las que yo como ser humano había evolucionado. Y trataron duro de quitarme mi espíritu de resistencia y lucha y doblegarme, pero no pudieron. Nunca pudieron, y jamás lo podrán hacer, ¿no? Pero fueron años largos de cárcel y duros, y ellos hicieron todo lo posible para ver si me podían romper, y nunca me rompieron, ni a ninguno de los compañeros, ni a ninguna de las compañeras. Algunos salieron a los 19 años de prisión, otros salieron con 16 años de prisión. Carlos Alberto y Aide salieron con 30 años de prisión, y yo salí con 35 años, 11 meses, 2 semanas de prisión. Pero lo interesante es que no pudieron romper nuestro espíritu, que continuamos
con nuestro amor a la patria, que continuamos tratando de hacer todo lo que podamos hacer para descolonizar a Puerto Rico. Nuestra misión principal es la descolonización de Puerto Rico. Yo salí el 17 de mayo de 2017 y dije que yo sabía hacer dos cosas y que eran las que iba a hacer. Yo sé luchar y sé trabajar. Y es lo que vengo haciendo desde el 17 de mayo del 2017. Nadie puede decir nada malo, porque lo que yo digo es bien sencillo. La mayoría de los puertorriqueños y las puertorriqueñas aman la patria. La mayoría de los puertorriqueños y las puertorriqueñas aman nuestra cultura, aman nuestra identidad nacional, aman nuestra manera de ser, porque somos diferentes, somos un pueblo con nuestra propia idiosincrasia, con nuestras propias visiones, con nuestra forma jocosa de ser, y no queremos perder eso, la mayoría. Estamos engañando y miente aquel que dice que la mayoría de los puertorriqueños quiere ser estadounidense. No queremos eso. Ahora, sí somos una nación colonizada, somos un pueblo colonizado y esa mente colonizada trabaja en contra nuestra. Tenemos que entender que cuando Estados Unidos entró en Puerto Rico, entró ocupándonos militarmente y con el deseo y la misión de destruir nuestra nación, nuestra forma de ser, quitarnos nuestra identidad, quitarnos nuestro idioma, quitando todo, destruyó la economía que existía aquí en Puerto Rico y nos impuso su economía. Trató de americanizarnos, imponiéndonos el inglés como idioma principal. Los puertorriqueños y las puertorriqueñas resistimos eso y se dio lucha y lucha larga. Sin embargo, el español lo hemos retenido, todavía sigue siendo el idioma nuestro. Y no queremos perderlo. Yo me siento bastante seguro hablando dentro de la diáspora con puertorriqueños que han nacido dentro de Estados Unidos, hablando de Puerto Rico, hablando español, hablando de que quieren regresar a Puerto Rico, hablando de que esta es su patria. Y de mi parte yo le digo que esta es su tierra prometida. Puerto Rico es la tierra prometida para todo puertorriqueño y toda puertorriqueña que viva fuera de Puerto Rico, que haya nacido fuera de Puerto Rico, para que venga a Puerto Rico, porque esta es su patria. La cuestión de cómo Estados Unidos ha bregado con nosotros, es bien importante que entendamos esto. Estados Unidos vino definitivamente a hacer con los puertorriqueños lo que había hecho ya con los nativos americanos. Y si nosotros vamos a una de las reservaciones grandes de los nativos americanos, podemos ver un retrato del puertorriqueño si nosotros perdemos la patria. Porque cuando se le quita la tierra, cuando se le quita el idioma, cuando se le quita la cultura, cuando se le quita su razón de ser, ya está completamente deshumanizado. Y podemos ver dentro de las reservaciones de los nativos americanos ese nivel de deshumanización que sufre el ser humano cuando se le quita todo. Y nosotros y nosotras no podemos permitir que eso no suceda. Definitivamente tenemos que dar una lucha larga, pero no tenemos otra opción más que luchar. Si amamos a Puerto Rico, pues tenemos que luchar por la independencia de Puerto Rico. Si amamos a Puerto Rico, tenemos que verdaderamente fortalecer nuestra cultura, fortalecer nuestra manera de ser, fortalecer ese sistema de educación que es tan importante, porque ese es el que nos garantiza el desarrollo del recurso humano. Tenemos que también no permitir la corrupción, no permitir que haya un sistema colonizador, porque hay puertorriqueños y puertorriqueñas que le han servido al colonizador para mantenernos con las cadenas y el yugo colonial. No podemos permitir eso. Tenemos que luchar y tenemos que liberar esta patria, y lo podemos hacer luchando.
Una de las cosas bien importantes que creo yo es que esta es una lucha de amor, no es una lucha de ninguna otra manera, porque es el amor la fuerza que nos va a llevar al triunfo, a la victoria. Tenemos que llegar a la Asamblea General de la ONU, hemos bregado con la creación de un movimiento que es el 29, 20 porque ese es el día del huracán María y 9 porque es el mes de septiembre, y queremos ilustrarle al mundo, no solamente a ciertas naciones, sino al mundo entero, que lo que Estados Unidos busca en Puerto Rico es nuestra destrucción, el erradicar la puertorriqueñidad en nosotros, quitarnos la patria, como lo hizo con Hawái, como lo hizo con Alaska, y que esa es la meta, y que verdaderamente nosotros solo con la fuerza del amor podemos echar para adelante. No nos debe de quedar la menor duda que nosotros podemos ser una nación autosuficiente. Podemos mirar lo que tenemos. Tenemos en un Puerto Rico libre, tenemos de 9 a 12 millas de agua marina, y en esa agua podemos hacer cosas de beneficio para nuestro país, desarrollar la industria pesquera, que verdaderamente nos la han quitado, porque en Puerto Rico pues se vivía mucho de la pesca, ya hoy día no se vive de eso, y no porque no querramos, sino porque no podemos, porque hoy día pues la pesca requiere tecnología, requiere equipo, que podamos competir y llegar a un poquito más distante en las aguas marinas. Pero también, además de la pesca, podemos desarrollar ecoturismo, porque Puerto Rico es preciosísimo. Podemos desarrollar, sembrar alga ahí en esa agua, y el alga tiene mucha demanda. Así que esa hay también como una fuente de energía renovable, si queremos, ¿no? La cuestión es que solo mirándolo desde ese punto de vista, pues podemos, si nosotros queremos y podemos hacerlo. El sol en Puerto Rico es una fuente súper buena para energía renovable. Podemos toda la necesidad que Puerto Rico tenga de energía la podemos hacer con energía solar. No tendríamos que estar importando hidrocarburos, no tendríamos que estar importando carbón, no tendríamos que estar contaminando el medio ambiente, no tendríamos que estar contaminando los pulmones nuestros con las emisiones que hay en Puerto Rico. Así que podríamos hacer bastante para cambiar a Puerto Rico. También todavía en Puerto Rico queda suficiente tierra para desarrollar una agricultura ecológica, y también la cuestión de los huertos urbanos. Nosotros podemos desarrollar huertos urbanos en las áreas metropolitanas, en las áreas urbanas, y podemos hacerlo. Así que el potencial que hay en Puerto Rico es grande, y también tenemos bastante agua, que en el futuro va a haber una demanda grande para esa agua, y nosotros tenemos fuentes de agua dulce que verdaderamente quizás nos ayude también a levantar y a desarrollar y ampliar la base de Puerto Rico. Una de las cosas que es bien importante también es que necesitamos es crear el mercado interno, porque sin un mercado interno se nos escapa el capital. Entonces, la necesidad que Estados Unidos nos destruyó, nos quitó el mercado interno que había y lo sustituyó por su mercado. Aquí no se queda ningún capital estadounidense, la economía es economía estadounidense, así que nosotros pues trabajamos para ellos. Ahora es tiempo de cambiar eso, y lo hacemos, y lo podemos lograr si luchamos y si verdaderamente descolonizamos Puerto Rico.